Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Es un gozo poder estar otra vez aquí, y especialmente para la gloria del Señor, ¿verdad? A quien vamos a darle a Él el momento y el rato para aprender pues más de su palabra. Hoy iniciamos el curso de escatología. Es un estudio un poquito largo, pero antes de iniciar vamos a orar y nos vamos a poner en las manos del Señor. Señor, gracias te damos por habernos dado un día más, y gracias por este día tuyo, y gracias por tener la oportunidad de acercarnos a ti para poder entender y poder comprender tu palabra, porque solo tú nos puedes enseñar. Ahora te pedimos tu bendición y tu dirección, y que seas tú glorificado en cada cosa que hagamos. Te pedimos que abras nuestra mente y corazón y que seas glorificado y nos ayudes a entender tu palabra, a aprender más y a desarrollarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El estudio que vamos a tener hoy es un estudio que fue preparado para el Seminario Bautista. Lo preparé solamente en texto, pero el atraso con el material ha sido en razón a que he estado poniendo gráficos. Entonces los gráficos que van a ver ustedes van a venir en el material. La idea es que pueda ser bien interactivo. He tratado de resumir el curso, el material, para que sea comprensible, para que todos podamos entenderlo y todos podamos apreciar el tema escatológico. Pero a pesar de que lo resumí, son bastantes páginas. Entonces, lo que vamos a dar en la clase aquí, en el estudio bíblico, es un resumen. Los que tienen el libro o los piden el libro, los que van a tener el libro, van a poder ver más detalle de las cosas que vemos aquí. Si usted quiere el libro, lo puede solicitar. Si usted nos está viendo por internet, me lo puede mandar por un mail, o si usted nos está viendo ya porque ya tiene el link y lo hace de manera normal, pues también, si quiere hacerlo, me manda un WhatsApp, si conoce mi número. La página web y las páginas donde está transmitiéndose son 4 páginas, una del seminario, otra de un compañerismo de iglesias, otra tiene que ver con nosotros, la iglesia Vida Eterna, que es la patrocinadora, es la iglesia que tiene el seminario. Aparece un botón en la parte de arriba donde ustedes pueden enviar un WhatsApp. Entonces, si ustedes le dan clic allí, envían un WhatsApp y ustedes pueden pedir el libro. Mandan el correo electrónico y a donde quiere que se envíe, se le envía. Lo único que pedimos, hermanos, es una ofrenda, porque no tiene costo. Es una ofrenda por el material, porque esa ofrendita nos ayuda a sostener el sitio web iglesialavanzas.com, que es el sitio del ministerio que he tenido por muchos años y que tiene ya vamos para alrededor de 15 años de tener el ministerio, y nos hemos sostenido solamente de ofrendas. Nunca pedimos ni nada, así que si nace en su corazón dar una ofrenda, pues bienvenido, y si no, no se sienta mal. Esto es para la gloria del Señor y para que podamos comprender y entender más la palabra de Dios. Ahora vamos a iniciar. Voy a poner el logotipo del seminario mientras acomodo la pantalla de video mía. Vamos a ver si por ahí me puedo ubicar sin que interrumpa. Ok. Nosotros vamos a ir viendo hoy un tema muy importante, que es el tema de la escatología, ¿verdad? Vamos a ver un panorama escatológico. Ese gráfico que ven ahora ya se los expliqué la semana anterior, que tiene que ver con las ideas populares. Ok, puse porque es lo más popular. Ahí están las ideas populares de lo que es la venida del Señor, lo que es que algunos creen que el Vaticano es la madre
de todos los males. Y bueno, vamos a ver eso más adelante, que es una historia muy interesante. Todo nace en Babel y todo eso ha venido, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que estoy es hablando de lo que la gente cree generalmente. La gente cree que en todo este panorama es la manera en que se va a relacionar. Algunos creen que el 666, este numerito que aparece aquí, no sé si pueden ver el cursor, ese número es algo marcado que se va a ver. Vamos a estudiarlo para que vean ustedes que no es así, de esa manera como algunos enseñan. Y vamos a tratar, hermanos, de que no nos confundamos con lo que Dios dice sobre su palabra, ¿verdad? Sobre su verdad. Entonces vamos a ir poco a poco viendo lo que es la parte de la escatología. Vamos a ver la siguiente presentación. Hay un pasaje bíblico que usted va a ver allí. Ese es Génesis 3:15, muy conocido. La razón del por qué lo puse este pasaje es porque es la primera profecía en toda la Biblia y en toda la historia humana. Es la primera profecía. Cuando hablamos de profecía, regularmente muchos cristianos creen que la palabra profecía tiene que ver con algo del futuro, pero no necesariamente. La palabra profecía tiene que ver con un mensaje de Dios. Puede ser predictivo, es decir, que va a suceder en el futuro, como puede ser simple y llanamente un mensaje que Dios ha enviado. Este pasaje es la primera predicción divina del futuro y es en esencia la primera cita escatológica. Aquí tenemos este ejemplo de escatología. Es una profecía que se le da a Adán, pero Adán no la ve cumplida en su totalidad, solamente parcialmente. Y aquí quiero explicar algo detallado. La profecía bíblica se cumple regularmente en 2 o 3 etapas. Y es algo que nunca debemos olvidar. Hay una parte histórica que se cumple. A veces hay una parte intermedia que cumple una parte y una totalidad final de la profecía. En este caso tenemos una profecía que se cumplió históricamente, pero que se cumplió escatológicamente y de forma total en el futuro. Y esto nos ayuda a entender cómo funciona la profecía. Este pasaje dice que Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente, te herirá en la cabeza, y tú, es decir, la serpiente, le herirás en el calcañar. Ahora, esto se cumple cuando Dios no permite que la serpiente logre que Dios castigue y mate a Adán y a Eva, y en lugar de eso nace un hijo, y ese hijo es el que va a seguir los hijos que tiene Adán después. Eso es un cumplimiento parcial. Es decir, yo no puedo tomar Génesis 3:15 y decir se refiere a Cristo ignorando el contexto histórico gramatical. Cuando Jehová le habla a Adán, le está hablando de sus hijos, le está hablando de su simiente, ¿ok? Pero proféticamente Dios miraba a una persona específica, como Pablo el apóstol lo menciona más adelante y explica eso. Tal vez más adelante lo vamos a ver, donde Pablo explica la simiente de la mujer. Ahora, la simiente de la mujer, ya desde el punto de vista escatológico, es Cristo. Y así lo entendió Adán. Adán entendió que era para él, sus hijos, pero él también entendió que era algo más en el futuro, porque hay cosas que no se cumplieron en sus hijos. Por ejemplo, la herida de la cabeza de la serpiente nunca pasó. Entonces Adán tuvo que saber que, bueno, esta profecía no se cumplió del todo. Si tuve mis hijos, nacieron los hijos, pero no se murió la serpiente. Y la otra, que es la mordida en el talón, en el calcañar, la parte baja del talón, tampoco se cumplió. Eso se cumple en la cruz, por eso se le llama tú le herirás en el calcañar. Es apenas una mordida que no produce la muerte, y fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Él murió, pero Él resucitó. Entonces no es una herida
que el diablo haya dicho, ya vencí a Jesús. O sea, eso es imposible. Pero esto sí es lo que significa en sí la palabra de Génesis 3:15. Y así es como se maneja toda la profecía. Ustedes, nosotros, todos, tenemos que aprender a ver la historia, la gramática y lo literal de cada texto, si quiero entender la profecía. Si usted abre YouTube, va a encontrar predicadores como Gary Lee, G. Ávila, Kenneth Copeland, Benny Hinn, que son más o menos no tan charlatanes, ¿verdad? Pero no son tan bíblicos, no son bíblicos en lo que dicen. Son más emocionalistas, motivadores. John Austin y toda esta gente. Y están los peores, Cash Luna, Marcus Witt y bueno, toda esta gente que solo inventa, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, no vamos a hacer eso, porque ellos salen con muchas profecías y muchas cosas. Ya está la marca de la bestia, lo que usted está viviendo, vea lo que está pasando, vea lo que está sucediendo, ya Cristo viene. En parte es cierto, ellos están usando una verdad para poder producir una ganancia personal. Pero bíblicamente no funciona así. Hay un cumplimiento literal y hay un cumplimiento profético. Y hay que tener bien claro eso, o nos metemos en problemas de falsa doctrina que mucha gente se ha metido. Y he mencionado nombres porque las personas, muchos, son increíble la cantidad de gente que va detrás de charlatanes porque no le han prestado la debida atención a esos tres elementos: gramática, historia y literatura. Por ejemplo, ese pasaje que tiene usted ahí en la pantalla, en ese pasaje dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Observe qué interesante lo que está, él a quién le está hablando. No le está hablando a Eva, ni le está hablando a Adán, le está hablando a Satanás, le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o la simiente de ella. Esta, es decir, la simiente de ella, porque el pronombre está aplicando, y vamos a ver si lo puedo señalar. Aquí el pronombre está aplicando a esta simiente, es el sujeto más cercano. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién? ¿A la mujer? No, a la simiente, porque ese es el sujeto más cercano. Cuando yo interpreto gramaticalmente, entiendo qué me está diciendo. Ahora, yo entiendo ahí que habla de Satanás. En esto dice que la mujer va a tener un hijo, es la simiente, manteniendo siempre el concepto. La palabra simiente es la palabra semilla, es lo mismo. Simiente y semilla es lo mismo. En griego y en los idiomas originales de la Biblia, de allí se toman varias palabras y que van pasando hacia latín, y en latín pasa a llamarse la semilla de lo que es engendrar a los hijos. Entonces de ahí viene el término semen, por ejemplo, vienen de allí. Todos esos nombres vienen de ese lugar, y cuando habla de la simiente está hablando de un hijo propio de María. Pero cuando habla de simiente, las mujeres no tienen simiente, quienes lo tienen son los varones. Entonces, cuando usted lee esto y se da cuenta que en la Biblia el concepto de simiente es del varón y no de la mujer, pero Dios le está hablando a la mujer, allí es donde podemos decir que Adán entendió: no es un hijo natural mío, hay alguien que van a ser de mi esposa, van a ser probablemente él pensó eso, de alguna hija mía, y no sé quién será, porque no es mi hijo. Entonces, eso lo entendió Adán, porque es muy claro en la parte gramatical. La simiente no está diciendo que es de Adán. Y eso es tan importante porque nos habla de Cristo. Así se va viendo la profecía. La profecía va marcando una serie de eventos y de cosas que al final terminan en una gran verdad. Ok, ahora, creo que no se ve el mouse, pero por lo menos usted puede ir comprendiendo allí la situación. Ahora tenemos otra presentación acá, y es que
vamos a ver la definición de escatología, ¿verdad? Es importante que veamos qué significa la palabra escatología. Ya vimos a introducción general con el pasaje de Génesis 3:15, ya vimos más o menos cómo interpretar la profecía, ¿verdad? Gramática, literatura, gramática, literal e históricamente. Ahora, aquí tenemos la definición de escatología. La palabra escatología, allí tienen ustedes que es el conjunto de creencias y doctrinas relacionadas con las cosas que sucederán al final de la dispensación de gracia y durante las dos últimas dispensaciones del juicio y del reino. Esta definición que ustedes ven allí es la más popular, la puse porque cada vez que hablamos de escatología todo el mundo piensa en la venida de Cristo, en el rapto de la iglesia, en la gran tribulación, en el anticristo. Todo el mundo piensa en eso cuando hablamos de escatología, si ha oído la palabra. Si no ha oído la palabra, quizás ha oído las últimas cosas, el tiempo final, el fin del mundo. Todas esas palabras tienen que ver mucho con escatología. Pero realmente la palabra escatología es el estudio de cualquier predicción profética de la Biblia. Génesis 3:15 se cumple total y absolutamente en Jesús cuando Él nace. Allí termina, ya esa profecía de Génesis 3:15 para nosotros no es futura y no esperamos que se cumpla, sabemos que se cumplió. Esa escatología sigue presente porque es escatológico, o sea, es cualquier predicción profética pasada, presente o futura, es decir, la escatología es cualquier palabra profética dada en un momento determinado. Desde ese momento es escatología. Abarca todo el aglomerado de profecías encontradas en la Biblia. En la Biblia, usted ve el librito que tenemos de la palabra del Señor, dividimos Antiguo y Nuevo Testamento. El 60% de eso es profecía escatológica. Regularmente viene hablando de cosas que pueden pasar, viene hablando de cosas que están pasando, viene hablando de cosas que podrían o no podrían pasar. Así es como funciona. Por eso el ejemplo de Génesis 3:15 era mostrar la manera en que vamos manejando esto y la manera en que vamos a ir entendiendo la profecía. Pero ahí tienen una definición que les va a ayudar. Para los hermanos, todos ustedes van a observar que en la página, en la parte baja de cada presentación va a aparecer página 2, capítulo 1, página 3, capítulo 1. Cuando eso aparece, y va a aparecer al lado derecho, ya la próxima lección, otra que dice página tal, porque para los que llevan el curso y llevan un libro grande, hay varias notas que ustedes van a ver. Entonces, si usted quiere seguir el estudio y saber dónde vamos, la presentación se la va a dar en la parte inferior izquierda o derecha, dice página 2, capítulo 1, para que usted pueda llevar el estudio. Los que apenas tienen en PDF, no se preocupen, esta clase va completa, ustedes la van a tener completa, o sea, en el sentido de que no se van a perder. Cuando ya tengan el libro, lo pueden llevar adecuadamente. Disculpen el paréntesis tan abrupto. Para continuar, tenemos cuál es el propósito central de la escatología. Pues bueno, el propósito central de la escatología es que seamos para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. Está ahí en Efesios 1:6, 12 y 14. Y que todas las cosas sean reunidas en Cristo al final de la dispensación de gracia. La Biblia le llama la dispensación de los tiempos en Efesios 1:9, 10 y 3:9, porque el final de los tiempos es que ya el puro final, cuando el reino milenial venga, Cristo va a ser el dueño de todo. Pero ese final de los tiempos no es el final de todas las cosas, porque este es un asunto que vamos a ir aclarando. Hay conceptos y términos que hay que ir aprendiendo. La Biblia a veces habla del final de algo, pero no nos está diciendo a nosotros que ya se acabó el mundo. Simplemente está hablando que se acaba un periodo o una etapa del plan de los siglos de Dios. Desde el punto de vista bíblico, entonces tenemos que la escatología es una verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 1, 26 al 28, tenemos el primer evento escatológico, ya que tiene que ver con el propósito de la creación del hombre.
¿Por qué no lo puse como primero y puse en lugar de ese Génesis 3:15? Porque este primer evento escatológico que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque no estaba hecho, no se lo está dando a usted ni a mí, se lo está dando a su Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el Padre está hablando con ellos, hagamos al hombre que no estaba hecho, y entonces es escatológico para ellos, no nos compete a nosotros, y Dios nos lo reveló por gracia. En Génesis 3:15 sí tenemos la primer profecía nuestra que Dios nos da a todos, que Cristo Jesús va a nacer, es la simiente de la mujer. Los últimos tiempos inician, hermanos, desde que Jesús funda la iglesia. Cuando la iglesia está fundada, por eso el domingo pasado hablamos de la iglesia. Cuando Él funda la iglesia, comienzan los últimos tiempos. Y aquí, más adelante, vamos a ver cómo esto se nos hace un enredo, y por eso la gente malinterpreta. Porque los últimos tiempos, hay 4 últimos tiempos en la Biblia. Asómbrese, hay 4 últimos tiempos y todos son diferentes. Están los últimos tiempos de Israel, los últimos tiempos de la iglesia, el último tiempo de Israel, el último tiempo de la iglesia. Uno es en plural y el otro es en singular. Y además de eso se añade el tiempo de los gentiles, que es otro periodo de tiempo diferente. Pero cuando uno oye a los predicadores de ahora hablar del final de los tiempos, que ya estamos al final, ya Cristo viene, vean las señales, el presidente está enfermo, el presidente Trump, y al morirse Trump va a venir esto y va a venir aquello, y empiezan a inventarse, porque algunos creen que Estados Unidos está en la profecía, ni se menciona en la profecía. Estados Unidos no aparece en la Biblia más que de manera indirecta, que lo vamos a ver después, como aparece Costa Rica de manera indirecta, ¿verdad? Como aparece todos los países de manera indirecta. Pero en la profecía no aparece. De hecho, Estados Unidos, proféticamente hablando, no es relevante. Es más relevante todo lo que es el Medio Oriente, que es donde está enfocado. La mayoría de los que son dispensacionalistas no están de acuerdo con esto, porque han llegado a un punto en el que ya casi que exaltan más al dispensacionalismo que a la palabra de Dios, y entonces han llegado a muchos inventos, a muchas cosas, pero realmente ni aparece, o sea, no es tan importante. Quien sí aparece es Rusia, y lo vamos a ver después, y aparece también China, y aparece todo el Medio Oriente, aparece España, aparece los países europeos, que nosotros por vivir en América no son tan significativos, más que por su cultura o por su herencia que nos han dado. Ellos sí están dentro de la profecía y se mencionan muy específicamente. Lo que somos nosotros, América, es un asunto aparte, ¿verdad? Es un asunto que lo vamos a ver después. También, perdón, se me pasó la presentación, ¿ok? También tenemos el punto de vista académico, ¿verdad? Porque hemos visto cuál es el propósito, ahí usted lo tiene, pero hay un propósito académico, hay un propósito específico, que es comprender métodos, reglas y consideraciones de interpretación de la Biblia, y saber lo que Dios ha dicho, saber lo que Dios dice. Y antes de pasar a la otra presentación, que es la etimología de escatología, ya desde un punto de vista muy técnico, pero que les va a servir de mucho, antes de pasar allí, sí les quiero mencionar que el propósito principal es ser para la alabanza de la gloria, pero también hay un propósito secundario que aparece en Apocalipsis 1:3, y es que seamos bienaventurados, seamos dichosos, felices y llenos de esperanza. La escatología, el propósito es que usted y yo, como hijos de Dios, tengamos muchísima esperanza. Jesús viene, esa palabra, Jesús viene, no es para que la tomemos a la ligera, debería producirnos ánimo, anhelos, esperanzas, debería producir muchas cosas, porque Jesús viene. Y para eso es la escatología, la profecía predictiva, no la profecía predicativa. Por ejemplo, yo soy profeta en el sentido que predico la palabra. Obviamente soy pastor, pero la función, cualquier hermano que enseña es profeta porque predica la palabra. Pero hay una profecía que es la predictiva, que ni yo ni nadie tiene. Todos los que dicen Dios me reveló son mentirosos.
todos sin excepción. No importa quién sea que diga, Dios me ha revelado, Dios me habló, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, son falsos profetas. Y eso no le haga caso. Si realmente amamos al Señor, no vamos a escuchar eso. La palabra profética más segura es la Biblia, y esa es la única palabra que tenemos. Entonces nuestro propósito no es meramente ser de alabanza para la gloria de Dios en el sentido como un objeto inanimado, sino que el propósito de la escatología es que usted tenga esperanza, tenga ánimo, que hay revueltas, que hay pleitos, que hay homicidios, que hay escasez, que hay, no importa, porque miramos más arriba y podemos decir Jesús viene, y eso es lo que estamos tratando de inculcar aquí, de poder mover a esto. En la siguiente presentación vamos a ver la etimología de la palabra escatología. Esto es una palabra muy interesante, viene de dos vocablos griegos. El primero se escribe eschatos, pero se pronuncia eschatos. Eschatos significa último o postrero. Y el otro es logos, ¿verdad? Logos, que significa tratado o estudio. Entonces, escatología es el tratado o el estudio de las últimas cosas, ¿ok? De todo aquello que ha sido predictivo en algún momento. Por eso hablamos de teología. Viene de theos y de logos. La ciencia o el tratado o el estudio que habla de Dios. Eso es teología. Cuando hablamos de cristología, ya sabe de qué estamos hablando. Si hablamos de neumatología, la palabra neuma es neumat, de donde tenemos neumático. La palabra neuma es espíritu y se refiere al Espíritu Santo. Y entonces neumatología es la ciencia que estudia el Espíritu Santo de Dios. Y así usted va a ver muchos nombres en teología, soteriología, soter, que es salvación, y un montón de términos que usted va a ir viendo acompañados de lo que es el sustantivo logos, y tiene que ver con lo que es un estudio profundo, detallado sobre cierto tema. Eso es lo que significa la palabra escatología. Ahora, no es correcto, como dije al inicio, pensar que la profecía solo se refiere al hecho de predecir. La escatología sí, no la profecía. La profecía tiene que ver con la predicación y tiene que ver con el mensaje. El profeta, es decir, la persona que enseña, la persona que predica, o en este caso, mi caso que estoy enseñando este tema, ese tema, hermanos, yo en este caso sería un mensajero nada más. Eso es lo que significa la palabra profeta. Así que no pongamos sentidos que no están en la Biblia. Hay dos tipos de profecía: la predicativa o la predicación, y la profecía predictiva, que ya se terminó con el último apóstol. Entonces, en esta época tengamos cuidado, porque hay muchos ladrones, muchos estafadores, y hay muchos oportunistas que comienzan a hablar de profecía, y lo que hacen es alborotar a toda la gente que no quiere estudiar y se creen de buenas a primeras lo que oyen, porque no estudian, y eso ha hecho que el mundo entre en caos, y es lo que va a hacer que el mundo entre en caos, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver más adelante. Pero usted y yo somos hijos de Dios, y nosotros no vamos a caer en ese problema, porque vamos a tener siempre la palabra del Señor. Vamos a ver la otra presentación. Vamos a ver si aparece por acá. Ok, ahí tenemos la presentación de lo que es la palabra profecía, de dónde viene y lo que significa. Eso les va a ayudar a entender cuál es el significado de profeta. Profeta, esa letrita que tienen allí rara, eso es griego. Dice profetai. Ese tiene que ver con hablar delante de alguien o hablar en lugar de alguien. Esa es la profecía. Así que es simplemente proclamar el consejo de Dios, y es simplemente hablar la palabra de Dios. Eso es un profeta. Actualmente los profetas son los predicadores, no solo el pastor, cualquier persona que predique la palabra. Si usted va y habla el evangelio en la calle, usted es un profeta. Usted está llevando la palabra de Dios. Si usted le habla a su amigo de Cristo Jesús y le habla de su amor y misericordia, usted es profeta. ¿Okay? Ese es el sentido de la palabra.
Ese es el sentido de la palabra profecía. Ahora vamos a ver unos preliminares rápidos porque el tiempo vuela y el tema es muy extenso. Hay 4 cosas que vamos a ver. Es la importancia de la profecía, la importancia del método de interpretación, la importancia de la seguridad de comprensión y la aplicación práctica de la profecía. La importancia de la profecía es esencial. Usted tiene que, nosotros tenemos que ver esa importancia. Y lo primero que vemos en la importancia de la profecía es que podemos confiar en la revelación bíblica. ¿Ok? La palabrita griega que tienen allí es la palabra que se traduce inspirada por Dios. Aparece en 2 de Timoteo 2:16. Usted puede apuntarlo por allí aparte mientras le llega su manual completo o lo puede ver allí en el digital. 2 Timoteo 2:16. Toda la escritura es inspirada. Muchos toman el sentido inspirado moderno y entonces algunos dicen que es una mala traducción. Y ellos dicen que está mal porque la palabra inspirar tiene que ver con aspirar el aire del exterior a los pulmones, ¿verdad? Eso es lo que regularmente se interpreta, esa es la forma de ahora que interpretamos. Pero recordemos que la Biblia nuestra, Reina Valera, se escribió en el año 1569. Entonces, antes de poder juzgar esa palabra, tengo que ver cómo la entendía Casiodoro de Reina en 1569. 400 y resto de años, ¿verdad? Lo que sucede es que para Casiodoro de Reina la palabra inspirar no significaba respirar. Inspirar para ellos significaba soplar. Era tirar aire. Entonces ese era el sentido etimológico en 1569. Por eso él la usó. La palabra inspirar entonces significa el soplo de Dios. ¿Ok? Y podemos ver que dice que es Dios, son 2 palabras, esa palabra theos y neo, que tiene que ver con respirar. Dios está respirando, esa es su palabra. Por eso la profecía es importante, hermanos, porque la profecía tiene que ver con lo que Dios respira. Dios nos está hablando por medio de su palabra. Por eso viene la palabra, bueno, ahí tiene la palabra latina, inspirare, que significa soplar, y el texto, toda escritura es inspirada divinamente, que es 2 de Timoteo 2:16. Eso es lo que significa. Inspirado es que Dios la respira. Entonces lo que está diciendo es que la importancia de la profecía es tan grande porque Dios la respira. La palabra, toda la Biblia, Dios la respira. Es su aliento. Eso significa que es la vida. Sopló Dios en el hombre, en su nariz, aliento de vida. Dios sopló. Y esa es la idea de esto. Cuando yo leo la Biblia, es Dios soplando en mí su aliento de vida. Y eso es maravilloso. Entonces la escatología tiene que ver con esa parte, con soplar y entender lo que Dios quiere que sepamos del futuro. Tenemos en la siguiente presentación el propósito de la escatología. El propósito de la escatología, ya lo dijimos, es para la alabanza de su gloria, que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Lo puse nuevamente como repetición porque quería hablar del plan eterno de los siglos. Todo lo que Dios ha hecho va en un objetivo principal, y es que Jesús, Dios, sea glorificado. Ese es el objetivo final. Por eso hay que guardarnos bien en la mente que la profecía, que la vida nuestra, que todo lo que existe es para la alabanza de su gloria, es para la alabanza de la gloria del Señor. También tenemos varios objetivos que incluye la escatología. El primero de ellos es lo futuro en una época. Esto es algo importante de la escatología. Lo futuro en una época, pero que ya ha sido cumplido. Eso lo incluye la escatología. La escatología también incluye lo futuro para hoy, pero que se cumplirá más adelante. Y tiene que ver con lo futuro para nosotros, pero que es una realidad en el presente. ¿Ok? Y voy a explicar brevemente, porque como digo, el tiempo corre. La escatología no se limita solamente a las cosas futuras, sino que también contempla todo lo que era futuro en carácter cuando se dio la revelación, aunque ahora esté cumplido.
que era futuro en carácter. Cristo iba a venir a morir en la cruz, eso fue todo el Antiguo Testamento. Ahora está cumplido, pero sigue siendo escatológico. Por ejemplo, esta profecía es maravillosa y está en Daniel 9:26 y es esencial porque sigue siendo todavía una profecía importante para nosotros. De hecho, hay un capítulo entero que vamos a tener nosotros de Daniel capítulo 9. Vamos a entender las 70 semanas de Daniel. Ahora, en el punto 2, la escatología, que es para hoy, pero que se va a cumplir, es un tiempo en continuo movimiento. Es decir, que las cosas en el tiempo presente todavía son futuras. Pronto habrá pasado a la historia. Entonces, lo que usted tiene ahorita va a pasar a la historia. Pero mañana es futuro todavía. Ahora, Dios ha dicho que usted tiene todas las bendiciones de Dios. Y usted dice, eso es en el presente. Dios habla en el presente. Pero cuando yo entiendo el concepto escatológico, yo sé que hoy tengo bendiciones y mañana tengo. Y pasado mañana tengo. Y el otro día tengo. Y durante 40 años, si no ha venido Jesús, yo tengo. Y cuando me muera, yo tengo bendiciones. Voy a tener bendiciones siempre. Es algo continuo. La profecía es viva. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, es algo continuo, es escatológico siempre. Dios siempre nos bendice, nos bendecirá y seguirá bendiciéndonos por toda la eternidad. Y en la última presentación, último punto, lo futuro para nosotros, porque es una realidad en el presente. El Señor dijo, por ejemplo, la Biblia ha profetizado que usted y yo nos vamos a sentar en los lugares celestiales con Cristo. O estamos sentados, dice Efesios 1:3. Estamos sentados en los lugares celestiales. Pero ahorita usted no lo tiene. Es una realidad, pero usted la va a disfrutar en el futuro. Ahorita no. Pero ya es una realidad. Entonces, ese concepto de tiempo a veces nos cuesta a nosotros porque estamos marcados en el tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Y por esa razón, como Él está fuera del tiempo, Él puede hablar en presente, aunque no hayan sucedido las cosas, y Él casi nunca habla en pasado, porque para Dios las cosas son, no serán ni fueron, para Dios son. Él siempre está presente, ¿ok? Y eso es un concepto que se nos aleja muchísimo. Otra cosa es, por ejemplo, las moradas en el cielo, la Nueva Jerusalén. Ya eso es una realidad, pero hasta el futuro nosotros las vamos a disfrutar. Ahora, tenemos la otra parte que son los efectos de la escatología. Apocalipsis 1:3 nos habla de la bienaventuranza, que tiene tres partes, que son bienaventuranza para tres tipos de personas: los que las oyen, ustedes que están escuchando, los que las guardan, ustedes que las van a guardar, y también para los que las leen, es decir, ustedes también que lo están haciendo. Somos bienaventurados por poder escudriñar la palabra de Dios y no debe sentirse mal por hacerlo. El mundo se enoja por eso, pero es dichoso saber lo que va a pasar en el futuro. Romanos 8:21 dice que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, según Apocalipsis 1:3, Dios da bienaventuranza a quienes leen, oyen y entienden la profecía, porque vamos a ser libertados en un futuro. Y esa libertad es completa y absoluta. Pero ya es una realidad, usted es libre en Cristo, ¿verdad? Lo que pasa es que hasta el final va a haber una absoluta expresión de esa libertad que ahora tenemos. Esa es la parte importante de la escatología, nos da un efecto. La escatología le está diciendo a usted que crea que ya tiene algo que, aunque no lo puede ver y palpar ahorita, usted lo tiene y es suyo y le pertenece. En el cielo usted tiene una mansión preciosa. Y esa mansión es la mansión que el Señor le ha preparado a usted. Así que tiene que creerlo. No piense, ¿será posible? Porque sería falta de fe. Si yo tengo fe, si yo creo lo que Dios ha dicho, entonces yo sé que esto es verdad. Yo sé que esto es cierto. Entonces voy a hacerlo, voy a tener esa gran confianza. Cuando hablamos de la iglesia al inicio del domingo pasado, hay unas cosas que hay que ir aclarando en el trayecto. Si somos iglesias independientes y no hay una iglesia universal, lo vamos a ver más adelante. Hay una parte donde hablamos de la iglesia universal y por qué no es bíblico, y por qué en la profecía no aparece.
Cuando hablamos de eso, y usted dice, bueno, y cuando nos vamos, ¿qué pasó? Porque se fueron las iglesias. Bueno, cuando se van las iglesias, más adelante vamos a verlo, esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque no solo estaremos frente al Señor, seremos una gran iglesia en el cielo. Y la Biblia le llama la gran congregación de los santos en Hebreos. Y eso es cuando estemos todos reunidos haciendo culto. ¿Ok? Y eso va a ser algo maravilloso e indescriptible. Va a ser el evento más precioso que hayamos nosotros experimentado. También vamos a ver brevemente, porque como digo, el tiempo no da. Ya estamos terminando la lección, si la vamos a ver casi, a ver toda esta sección, pero así rápidamente vamos a ver un principio de interpretación rapidito. Voy a ponerles todos de una sola vez por si alguno lo quiere tomar ahí un apunte o algo. Tenemos el término de interpretación, los términos de interpretación que se utilizan, y es para que lo entendamos. Tenemos el término preterista, eso es una forma de interpretar la Biblia. Eso viene de una palabra latina que significa pasado. Eso lo vemos es básico de colegio, ¿verdad? Eso lo vemos en el caso del futuro, el presente, el pretérito. Pero es un método de interpretación, es preterista. ¿Eso qué significa? Que toda la profecía para ellos ya se cumplió. Y Apocalipsis es simplemente un libro lleno de fantasías del apóstol y no es algo que se vaya a cumplir literalmente. Después tenemos el futurista. Los futuristas no creen ni estudian la historia del Apocalipsis, solo lo ven como eventos futuros, entonces no son importantes. Pero no es cierto, Apocalipsis también es histórico. Por ejemplo, la bestia, el anticristo, son ejemplos de Nerón, son ejemplos de emperadores romanos, y es históricamente, se toman figuras reales, históricas, para mostrar eventos del futuro, y el Espíritu Santo hizo eso. Eso lo vamos a ver en el momento que llegamos. Pero el futurista dice, no, todo es para el futuro, nunca ha sucedido eso en la historia. Entonces inventan un montón de cosas. Por ejemplo, inventan que el chip es de la computadora, que cuando Cristo viene y dice, todo le verás porque todo el mundo va a estar viendo tele. Eso es ridículo, porque en primer lugar no va a existir satélites, porque empezando la tribulación viene una caída de asteroides, y eso se va a llevar todos los satélites y todo lo que hay arriba, y va a quedar incomunicada la gente. La comunicación va a ser por medio del anticristo, va a tener comunicación por medio de demonios. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que no hay tecnología, hay una guerra espantosa, y eso no es lógico, o sea, no es ni siquiera racional cuando vemos el proceso de esto. La televisión no tiene nada que ver, de hecho no va a existir, no importa la tecnología donde lleguemos, todo eso se va a ir cuando Cristo empiece a enviar los juicios a la tierra. La otra interpretación es la número 3, es idealista o simbólica, es decir, para ellos todos son puros símbolos, no es importante. La bestia simboliza al Papa, la bestia simboliza a Hitler, la bestia simboliza al presidente, la bestia simboliza cualquier cosa, y empiezan a investigar ahí cualquier cosa y dicen, bueno, es puros símbolos, pero no, tampoco es correcta esa interpretación. No puedo darles el detalle del por qué no es, porque hermanos, no terminaríamos jamás. También está un método que se llama el método histórico. Este método es de los adventistas, ellos lo usan mucho, pero también lo usan otros evangélicos, que son las profecías que se cumplieron en el pasado, algunas se cumplen en el presente y otras se cumplirán en el futuro. Está el premilenialista, se llama así, esa palabra tan difícil, pre de antes y milenial de milenio, antes del milenio. Entonces, no todo premilenial cree en el rapto. Algunos creen que la iglesia pasa por la tribulación. Ustedes han oído predicaciones, ya estamos en la gran tribulación. Cuando venga la gran tribulación, ¿usted cómo va a comer si no aprende ahora? Y comienzan a decir un montón de cosas. Eso es premilenialismo. Después está el postmilenialista, que es el que no cree en el milenio, el que cree que todo eso es simbólico y se está cumpliendo en la iglesia ahora, y que la iglesia de Cristo existe desde Adán hasta el final de los tiempos, que la tierra tiene que mejorar, etcétera, etcétera. No creen en una venida
poderosa de Jesús, sino que ellos ven que Jesús solo viene a tomar un reino que la iglesia ha conquistado. Y el último método es el que nosotros usamos, o por lo menos es el que vamos a enseñar aquí. Es el gramático, histórico y literal. Este método es aprobado por Jesús, y eso lo creemos, y también es aprobado por los escritores bíblicos. La Biblia nos enseña mucho esto. Quiero decirles que a nivel de primelianismo tenemos varias personas, o a nivel futurista tenemos a varias personas como John Nelson Darby, que era dispensacionalista, Tim LaHaye, incluso Scofield a veces tiende a ese lado. Dwight Pentecost, por ejemplo, simboliza casi todas las profecías del Apocalipsis. También lo hace John F. Walworth y también lo hace Schaeffer en algunos puntos. No son literalistas totalmente, ellos simbolizan un poquito. Pero cuando venimos al método gramático, histórico y literal, nosotros interpretamos la Biblia tal y como está. Y ustedes que me han oído enseñar han visto que yo he dicho que a Jonás no se lo tragó un pez, una ballena. A Jonás se lo tragó un pez. ¿Por qué decimos eso? Porque literalmente es lo que dice. La Biblia dice que Jesús murió y estuvo 3 días y 3 noches. Y eso equivale a 72 horas. Y no creemos que Jesús murió el viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana y que el pedacito de tiempo tuvo que haber cumplido con las 24 horas. No es cierto. Y en la Biblia aprendemos que Jesús no murió viernes. Jesús murió en otro día de la semana y resucita el domingo en la mañana. Esto porque creemos en el método literal de interpretación. O sea, creemos firmemente que la Biblia tal y como está escrita es lo que dice. Jesús dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. No hay otra forma. Si usted no quiere caer en pecado, y si usted no quiere caer en tentación, si usted quiere ser firme, ore y vele. No hay otra forma. Se tiene que orar y tiene que estudiar la Biblia. Eso es velar, es saber cómo me cuido. Un velador tiene su lámpara, tiene su arma o tiene su arma de defensa, y él está atento. Eso se refiere Jesús. Entonces hay que estar muy atentos. Un montón de lobos con piel de oveja. Entonces hay que tener mucho cuidado con las profecías que se están oyendo. En la siguiente presentación vamos a ver 4 cositas, porque el tiempo, como ya pueden ver, son las 6:30, pero ya nos queda solamente 2 puntos y con él vamos a terminar. La seguridad de comprensión de la profecía. Voy a darles todos allí también, no lo vamos a hacer uno a uno. Usted tiene que tener seguridad de que está entendiendo lo que estamos estudiando. Ese es el objetivo. Usted necesita tener bien claro y bien comprensible lo que está pasando, lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver estos puntos. Lenguaje. El lenguaje es el medio de comunicación. La profecía fue dada en un idioma. La profecía fue dada en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Yo no puedo tomar una palabra de la Biblia y leerla en mi Biblia Reina Valera e interpretarla de acuerdo a como yo la entiendo en mi contexto cultural lingüístico. Por ejemplo, Jesús dijo: nadie toma la vela y la pone debajo de un almud. Y he oído a mucha gente decir: no la ponga debajo del ropero, no la ponga debajo de la cama, porque en algunas ocasiones, dependiendo de la región de España, el almud podría significar eso. Pero sucede que el almud es una canasta honda, y lo que hacían antes, para cuando oían bandidos, oían ladrones, oían guerreros, le ponían la canasta para tapar la luz y que se apagara. Entonces Jesús dice: no van a poner ustedes la lámpara en un almud, sino en alto, para que alumbre toda la casa. El lenguaje, tengo que entenderlo. El ojo de una aguja que habla Jesús, el camello, es más fácil pasarlo por el ojo de una aguja. No es la aguja que usted conoce. Era una puerta tan chiquita a la entrada de Jerusalén,
que se le llamaba la puerta a la aguja. Cuando Jesús habla de eso, habla del camello. El camello pasaba por allí. Pero cuando el camello tenía 2 jorobas, era tan difícil que tardaban horas. Por eso había que llegar temprano para que no le cerraran la puerta. Porque eso era muy difícil entrar por esa puerta. Entonces Jesús dice que es muy difícil, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No es que es imposible. La historia es importante, como ya mencioné, Apocalipsis, Daniel, tiene que ver con eventos y personajes. En Daniel, el cuerno pequeño, que tipifica al anticristo en el futuro, en la historia fue Antíoco IV Epífanes, un emperador perverso. Y él estuvo allí como el cuerno pequeño. Por eso algunos creen que ya se cumplió la profecía. Pero cuando vemos ciertos elementos, como la de Génesis 3:15, muchas cosas no se cumplieron. Pero hay historia. O sea, yo tengo que ver la historia. Tengo que entender la historia de la profecía y de la palabra de Dios. Sociedad. El contexto social. Esto es importante. Porque, hermanos, todo cambia. Aquí en nuestro país, Costa Rica, para los que somos costarricenses, un país tan chiquito, pero hay palabras que se entienden muy diferente en un lugar a otro. Y voy a mencionarles una. Cuando fui a Quepos, me invitaron a comer una fruta que le llamaban mangostán. Muy rica la fruta. Cuando vengo aquí y le cuento a alguien sobre eso, me dice así, yo comí esa fruta, y cuando me enseña la fruta no es la que yo comí. Se llamaba igual, pero no es la misma. Sucedió igual con el níspero. En Cartago es una fruta, o aquí en San José, una fruta pequeña, amarilla. En Punta Arenas y Guanacaste es más grande. Algo tan pequeño, un país tan pequeño tiene una variedad en el lenguaje, porque la sociedad le da un sentido a eso. Por eso cuando yo veo la profecía tengo que ver cómo es la sociedad. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo que el pastor debe ser marido de una sola mujer, la pregunta es cómo era la sociedad. Todo el mundo se va a los hebreos, pero Pablo no le está escribiendo a un hebreo. Pablo le está escribiendo a un griego que vive bajo la ley de Roma. Entonces hay que ver qué dice la ley de Roma, porque hay todo un contexto social. Yo no puedo tomar la Biblia tan a la ligera y interpretarla mal. Por último está la religión. Las profecías demuestran ciertos rasgos de la fe de los escritores. Y esto puede contradecir elementos de historia-cultura. Por eso hay que tener todos esos elementos o nos metemos en un enredo profético. Y la religión a veces, si es judío o no es judío, todo eso tiene que ver. Por eso hay que verlo desde el punto de vista de todas esas 3 características para poder entender. No se preocupe, usted no tiene que estudiar tanto de eso, porque en este estudio yo le voy a ir dando en base a eso toda la identificación y las razones del porqué. Para terminar y ya darle cierre ahorita a este estudio, vamos a ver la aplicación práctica. Porque, hermanos, debemos definir el uso y la aplicación de cada profecía. Debemos ubicar la profecía en su contexto histórico y gramatical. Debemos entender la importancia del uso literal. Y no debemos seguir las ideas de otras personas sin acudir a la Biblia. No escuche todo lo que aparece en Internet. En Internet el 90% es basura. Y hay que tener mucho cuidado, y en términos generales es basura. O sea, casi todo lo que vemos en Internet no sirve, solo nos distraen y nos hacen perder los verdaderos objetivos. Tenemos que aprender a discernir eso, ¿verdad? Perdón que no les puse todo allí. Tenemos que dedicar tiempo a estudiar la Biblia y tenemos que aceptar que los falsos profetas tuercen las escrituras. Así que esto es muy importante. Con esto vamos a quedar, y la otra semana vamos a seguir con una parte que se llama la historia de la escatología, que es cortita, y entramos a la lección 2. No podemos ver toda la lección porque no nos daría el chance, pero con esto que tiene usted allí en la presentación, perdón por haberles quitado la presentación, dice aceptar que los falsos profetas tuercen las escrituras. Yo sé que al hablar de profecía y al exponerme aquí públicamente, no solo delante de la iglesia, sino de un montón de gente, es muy probable que mucha gente comience a hablar en contra nuestra. Y es muy probable que comiencen a hablar en contra mía y se enojen, y especialmente porque uso nombres.
Hay uno, Wilkerson o algo así, no sé cómo se pronuncia, que lo usan mucho, que usa una profecía y que ahora se está cumpliendo. Dicen, todo el que da profecías es falso. Y no debemos, desde Gigi Ávila a todos los que dicen profecías, eso es falso. Muy buenos oradores, muy buenos expositores de sus ideas, eso no lo negamos. Son líderes natos que atraen multitudes de gente, pero eso no significa que sean correctos. Tenemos que aceptar que hay falsos profetas que tuercen la Biblia. Y hermano, hermana, no se deje engañar. Vamos a estudiar gramaticalmente la Biblia para ver qué dice ella, no qué digo yo, ni qué dice el seminario. ¿Qué dice Dios? Ni qué dice la iglesia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Y la otra semana vamos a ver la parte de la historia de la escatología y también vamos ya a entrar a lo que es el dispensacionalismo. Y vamos a ver una parte porque es importante. Para los que esperaban que empezara a hablar del rapto y el milenio, perdón, pero no voy a hablar del rapto y el milenio si no entendemos qué es eso, ni entendemos desde dónde viene y por qué se da. Es importante dar la base. Así que vamos a ver la historia de la escatología muy brevemente y vamos a empezar a ver el dispensacionalismo y por qué yo y el seminario creemos en 8 dispensaciones y no en 7. Y por qué razón diferimos de Scofield, de Ryrie y de Schaeffer en cuanto a eso. Porque hay un principio gramatical, literal e histórico, que es el que nos hace pensar en 8 dispensaciones, así como el significado de los números, que yo les voy a dar a ustedes qué significa cada número en la Biblia, desde el 1 hasta el 22, no están todos, porque la Biblia no los menciona a todos, pero cada número tiene un sentido bíblico. Eso se llama en teología numerología escatológica, y lo vamos a ver para que usted pueda entender este proceso. Así vamos a terminar por esta tarde, casi noche. Muchas gracias por estar, hermanos y hermanas. Muchas gracias por vernos por redes sociales. Si usted tiene una pregunta, acuda al WhatsApp que tiene la página web, o si usted la conoce, y envíemela. No la escriba en el chat de la iglesia, porque estas exposiciones quedan relegadas, y como hay tantos mensajes a veces, no es posible que podamos responder todos así. Entonces busque el botoncito que dice WhatsApp y allí usted envía todas las preguntas, dudas, comentarios, lo que usted quiera comentarnos con respeto y cristianamente, y así también les vamos a responder. Esperamos en Dios que esto sea de mucha bendición. Esta parte fue la más académica, la más aburrida, pero espero que no haya sido tanto. Y espero en Dios pues que les haya animado para estar la próxima semana y para que ustedes puedan asimismo ir creciendo en este conocimiento de la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga, la paz de Dios esté con ustedes, su amor, su misericordia les guarde siempre, y que realmente, hermanos, este estudio sea para que Cristo Jesús sea glorificado y nosotros seamos edificados. Dios me lo bendiga, Dios me la bendiga. Tenga muy buena tarde. Vamos a orar, se me había olvidado, y con eso vamos a concluir. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por los hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque podemos aprender. Y gracias porque podemos desarrollar en nuestra vida el conocimiento y la virtud de saber lo que tú quieres darnos. Ahora, Señor, danos un descanso, que esta palabra siga dando vuelta en nuestra cabeza, para que nunca olvidemos que Jesús viene y que tú, Señor, vas a estar presente, glorioso, victorioso y salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor está con ustedes. Tengan muy buena noche.